Hace aproximadamente 50.000 años, en las densas selvas tropicales del África Occidental, un encuentro extraordinario tuvo lugar bajo la bóveda verde de árboles milenarios. No hubo testigos que pudieran registrar ese momento, no quedaron pinturas rupestres que lo inmortalizaran, ni herramientas de piedra que marcaran el sitio exacto. Sin embargo, ese encuentro dejó una huella indeleble, no en la tierra ni en las rocas, sino en algo mucho más profundo y duradero, el código genético de millones de seres humanos que hoy caminan sobre este planeta. Imaginen por un momento a nuestros ancestros, Homo sapiens, anatómicamente modernos, avanzando cautelosamente entre la vegetación espesa, sus ojos adaptados a la penumbra del sotobosque, sus manos aferrando lanzas con puntas de piedra cuidadosamente talladas. El aire estaba saturado de humedad y del aroma penetrante de la materia orgánica en descomposición. Los sonidos de la selva los rodeaban. El grito distante de primates, el batir de alas de aves que nunca veríamos hoy, el crujido de ramas bajo pies que no eran los suyos. Y entonces, en un claro o quizás junto a un río donde ambos grupos acudían a buscar agua, se encontraron con ellos, otros humanos, pero no exactamente como ellos. Seres con rostros que compartían rasgos familiares, pero también diferencias sutiles. Cuerpos adaptados de manera distinta al entorno, quizás con proporciones ligeramente diferentes, tal vez con una estructura craneal que delataba un linaje evolutivo que había tomado un camino paralelo durante cientos de miles de años. Este no fue un encuentro hostil necesariamente, aunque tampoco sabemos si fue pacífico. Lo que sí sabemos, con la certeza que nos otorga la ciencia genética moderna, es que estos dos grupos de humanos no solo se encontraron, se mezclaron, compartieron genes, crearon descendencia que llevó en sus células la herencia de ambos linajes. Pero aquí surge el misterio que ha desconcertado a los paleogenetistas durante la última década. Esos otros humanos, esos homínidos arcaicos con los que nuestros ancestros se cruzaron en el corazón de África, no aparecen en ningún registro fósil conocido. No hemos encontrado sus huesos, no hemos desenterrado sus cráneos, no tenemos un solo esqueleto que podamos señalar y decir, este es el ancestro fantasma. Y sin embargo, su presencia está inscrita con claridad meridiana en el ADN de las poblaciones africanas occidentales modernas, especialmente en pueblos como los Yoruba de Nigeria y otros grupos étnicos de la región. Aproximadamente el 19% del material genético de estas poblaciones proviene de esta especie desconocida de este linaje humano, que se separó de nuestro árbol evolutivo hace tal vez 600.000 años, o incluso más, y que sobrevivió en las selvas africanas hasta que finalmente se encontró y se mezcló con los Homo sapiens que estaban comenzando a expandirse y dominar el continente. Este ADN fantasma, como lo han llamado los científicos, representa uno de los descubrimientos más fascinantes y perturbadores de la genética de poblaciones humanas, un recordatorio de que la historia de nuestra especie es mucho más compleja, más enredada y más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Para comprender verdaderamente la magnitud de este descubrimiento, debemos retroceder en el tiempo y en el espacio, situarnos en el contexto más amplio de la evolución humana y entender cómo llegamos a saber de la existencia de estos humanos fantasma sin jamás haber visto sus restos. La historia comienza realmente en el año 2010, cuando un equipo de científicos, liderado por el genetista Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, publicó los resultados de la secuenciación del genoma neandertal. Ese trabajo monumental reveló algo que sorprendió a la comunidad científica mundial. Los humanos modernos no neandertales, es decir, todas las poblaciones humanas fuera de África, llevaban entre 1 y 4% de ADN neandertal en sus genomas. Esto significaba que nuestros ancestros Homo sapiens, cuando salieron de África hace aproximadamente 70.000 años y se expandieron por Eurasia, no simplemente reemplazaron a los neandertales que ya vivían allí. Se cruzaron con ellos, tuvieron descendencia híbrida fértil, y esos genes neandertales fueron transmitidos generación tras generación hasta llegar a nosotros. Apenas un año después,
el mismo equipo descubrió otra especie humana arcaica a través de su ADN. Los denisovanos, conocidos únicamente por unos pocos fragmentos de huesos y dientes encontrados en la cueva de Denisova en Siberia. El análisis genético reveló que esta era otra especie humana distinta, relacionada con los neandertales, pero genéticamente diferenciada, y que también se había cruzado con los Homo sapiens. Las poblaciones modernas de Melanesia, Australia y el sudeste asiático llevan entre 4 y 6% de ADN denisovano. Estos descubrimientos revolucionaron completamente nuestra comprensión de la evolución humana. Durante décadas, el modelo predominante había sido el de la sustitución completa. Los Homo sapiens habían salido de África y simplemente habían reemplazado a todas las demás especies humanas sin mezclarse con ellas. Ahora sabíamos que la realidad era mucho más compleja. Habíamos coexistido con nuestros primos evolutivos durante miles de años y nos habíamos mezclado con ellos de manera significativa. Pero estas revelaciones también plantearon una pregunta inquietante. Si los humanos modernos se habían cruzado con especies arcaicas fuera de África, ¿qué había sucedido dentro de África, el continente donde nuestra especie había evolucionado y donde habían vivido múltiples especies de homínidos durante millones de años? El registro fósil africano es rico en diversidad de homínidos arcaicos. El Homo heidelbergensis, que vivió hace 600.000 años, el Homo rhodesiensis, encontrado en Zambia, y diversas poblaciones arcaicas cuyos fósiles fragmentarios sugieren una complejidad taxonómica que apenas comenzamos a comprender. ¿Acaso los Homo sapiens que permanecieron en África o que regresaron a ella después de incursiones tempranas en otros continentes también se cruzaron con estas poblaciones arcaicas? La lógica sugería que sí, pero demostrarlo requería tecnología avanzada y análisis genéticos sofisticados de poblaciones africanas modernas. El gran avance llegó en el año 2019, cuando un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, liderado por la genetista Arun Durvasula y el biólogo evolutivo Sriram Sankararaman, publicó un estudio revolucionario en la revista Science Advances. Utilizando técnicas computacionales avanzadas de análisis genómico, estos científicos examinaron los genomas de poblaciones africanas modernas, específicamente de los Yoruba de Nigeria y los Mende de Sierra Leona, buscando señales de introgresión arcaica, es decir, segmentos de ADN que no encajaban con el patrón genético esperado de una población puramente Homo sapiens moderna. Lo que encontraron fue extraordinario. Aproximadamente entre el 2 y el 19% del genoma de estas poblaciones africanas occidentales provenía de una fuente arcaica desconocida. No era ADN neandertal, que no se encuentra en poblaciones africanas subsaharianas porque los neandertales nunca vivieron en ese continente. No era ADN denisovano, aunque comparte ciertas similitudes estructurales. Era algo completamente diferente, un linaje humano que se había separado del linaje que condujo a los Homo sapiens modernos hace aproximadamente 600.000 a 1 millón de años, había evolucionado de manera independiente en algún lugar de África, probablemente en las regiones boscosas y montañosas del oeste del continente, y finalmente se había cruzado con los Homo sapiens hace aproximadamente 50.000 años. Los investigadores utilizaron un método estadístico llamado aprendizaje automático sin supervisión para identificar estos segmentos arcaicos. El principio es ingeniosamente simple en concepto, pero enormemente complejo en ejecución. Si comparas los genomas de múltiples individuos de una población, la mayoría de las variaciones genéticas seguirán ciertos patrones que reflejan la historia evolutiva reciente de esa población. Sin embargo, algunos segmentos de ADN mostrarán patrones estadísticos anómalos. Serán demasiado diferentes, contendrán combinaciones de variantes genéticas que son extremadamente improbables si todos los ancestros de esa población hubieran sido Homo sapiens modernos durante los últimos 300.000 años. Estas anomalías estadísticas son las huellas dactilares del ADN arcaico, la firma genética de un encuentro ancestral con otra especie humana. Lo fascinante es que este ADN fantasma no se distribuye uniformemente en todas las poblaciones africanas. Las poblaciones del África Occidental
muestran los niveles más altos de introgresión arcaica, mientras que las poblaciones del África Oriental, como los Maasai de Kenia o los pueblos de Etiopía, muestran niveles mucho más bajos o incluso ausencia de este componente genético particular. Esto sugiere que el encuentro entre los Homo sapiens y esta especie arcaica ocurrió específicamente en la región occidental del continente, probablemente en el área que hoy corresponde a las densas selvas tropicales de África Occidental y Central. Imaginen ese paisaje. Hace 50.000 años, esta región no era muy diferente de como es hoy. Una vasta extensión de bosque tropical lluvioso, con ríos caudalosos serpenteando entre la vegetación, áreas montañosas, que creaban microclimas aislados y una biodiversidad asombrosa. Es un entorno que favorece el aislamiento de poblaciones, que permite que diferentes linajes evolutivos persistan durante largos periodos sin contacto, y que luego, debido a cambios climáticos o movimientos migratorios, pueden provocar encuentros entre grupos que habían estado separados durante cientos de miles de años. Pero ¿quiénes eran exactamente estos humanos arcaicos? ¿Cómo se veían? ¿Cómo vivían? ¿Qué herramientas fabricaban? Aquí enfrentamos la frustración más grande de este descubrimiento. No lo sabemos porque no hemos encontrado ningún fósil que podamos atribuir definitivamente a esta especie fantasma. Esta ausencia de evidencia fósil no es necesariamente sorprendente. El África Occidental y Central, con sus suelos ácidos, su clima húmedo y caluroso y su densa vegetación, es uno de los peores ambientes posibles para la preservación de huesos. Los restos orgánicos se descomponen rápidamente. Los ácidos del suelo disuelven los minerales óseos, y la actividad biológica intensa destruye lo poco que podría quedar. Además, estas regiones han sido mucho menos exploradas paleontológicamente que el África Oriental, donde el Gran Valle del Rift ha proporcionado condiciones excepcionales de fosilización y donde la mayoría de los descubrimientos de homínidos fósiles se han concentrado. Sin embargo, algunos paleontólogos han especulado que ciertos fósiles fragmentarios encontrados en África podrían corresponder a esta especie fantasma o a linajes relacionados. Un candidato intrigante es el llamado Homo naledi, descubierto en Sudáfrica en la cueva Rising Star y cuyos restos datan de hace aproximadamente 300.000 a 200.000 años. El Homo naledi presenta una mezcla desconcertante de rasgos primitivos y derivados. Un cerebro pequeño, similar al de los australopitecos, pero manos y pies sorprendentemente modernos. Aunque su ubicación geográfica en el sur de África no coincide con el epicentro del ADN fantasma en el oeste, demuestra que especies humanas arcaicas, con características mixtas, sobrevivieron en África hasta épocas relativamente recientes. Otro candidato, quizás más plausible dado su ubicación, es el Homo hidaltu, cuyos restos de 160.000 años de antigüedad fueron encontrados en Etiopía. Sin embargo, el Homo hidaltu es generalmente considerado un ancestro directo o una población temprana de Homo sapiens, no una especie separada. Lo más probable es que el homínido fantasma del África Occidental represente un linaje que aún no hemos identificado en el registro fósil, quizás una población derivada del Homo heidelbergensis, que quedó aislada en las selvas occidentales hace 600.000 años y evolucionó de manera independiente. Los análisis genéticos sugieren que esta especie se separó de nuestro linaje aproximadamente en el mismo período en que el linaje neandertal denisovano se separó del linaje sapiens, lo que significa que compartíamos con ellos un ancestro común relativamente reciente en términos evolutivos. Si pudiéramos encontrar fósiles de esta especie, probablemente descubriríamos un homínido con un cráneo de características intermedias, una capacidad craneal quizás entre 900 y 1.200 centímetros cúbicos, menor que la de los Homo sapiens modernos, que promediamos 1.400, pero considerablemente mayor que la de especies más antiguas, como el Homo erectus. Su estructura facial podría haber mostrado rasgos arcaicos, como arcos supraorbitales pronunciados, una mandíbula robusta sin mentón prominente, y proporciones corporales adaptadas al clima cálido y húmedo de las selvas tropicales. En cuanto a su tecnología,
Probablemente fabricaban herramientas de la tradición de modo 3, conocida como musteriense o industria de lascas, similar a las herramientas asociadas con los neandertales en Europa, pero también presentes en África durante el Paleolítico Medio. Estas herramientas incluían puntas de lanza triangulares, cuidadosamente trabajadas, raspadores para procesar pieles, y lascas afiladas para cortar carne y procesar materiales vegetales. Habrían dominado el fuego, construido refugios temporales y poseído un conocimiento profundo de los recursos de la selva. ¿Qué plantas eran comestibles? ¿Qué animales se podían cazar? ¿Cómo moverse por un territorio denso y desafiante? El encuentro entre estos humanos arcaicos y los Homo sapiens que llegaron a su territorio hace 50.000 años no fue un evento aislado, sino probablemente una serie de encuentros a lo largo de miles de años. Debemos imaginarlo no como un momento dramático único, sino como un proceso gradual de contacto, intercambio y mezcla que ocurrió a medida que las poblaciones se expandían y contraían en respuesta a cambios climáticos y ambientales. El África de hace 50.000 años estaba experimentando fluctuaciones climáticas significativas. Los períodos glaciales que afectaban las latitudes altas del planeta también tenían consecuencias en los trópicos, alterando los patrones de lluvia, expandiendo y contrayendo las áreas de selva y sabana y obligando a las poblaciones humanas a moverse en busca de recursos. En este contexto de cambio y movimiento, los territorios que habían permanecido aislados durante decenas de miles de años, de repente se volvían accesibles, y poblaciones que nunca habían tenido contacto se encontraban cara a cara. Cuando estos encuentros ocurrían, ¿qué sucedía exactamente? La evidencia genética nos dice que hubo intercambio genético, es decir, que individuos de ambas poblaciones tuvieron descendencia juntos. Esto podría haber ocurrido de múltiples maneras, algunas pacíficas y otras no. Es posible que algunos encuentros fueran genuinamente cooperativos, grupos pequeños que se encontraban en territorios neutrales como ríos o lagos donde todos acudían a pescar y que establecían alianzas mediante intercambios de miembros del grupo, un patrón común en sociedades de cazadores-recolectores históricas. También es posible que ocurrieran capturas y asimilaciones forzadas, especialmente si un grupo era numéricamente superior o tecnológicamente más avanzado. Lo que sabemos con certeza es que la descendencia híbrida resultante fue fértil y exitosa, ya que sus genes se propagaron ampliamente en las poblaciones del África Occidental y persisten hasta hoy. Esto nos dice algo importante sobre las relaciones entre estas especies. Aunque habían estado evolutivamente separadas durante 600.000 años, aún eran lo suficientemente compatibles genéticamente para producir descendencia viable y fértil. Este fenómeno no es único en la evolución humana. Sabemos que los Homo sapiens también se cruzaron exitosamente con neandertales y denisovanos, a pesar de separaciones evolutivas de magnitud similar. De hecho, uno de los debates más fascinantes en paleoantropología actualmente gira en torno a la definición misma de especie, cuando se trata de homínidos. Si diferentes poblaciones pueden cruzarse y producir descendencia fértil, ¿deberían ser consideradas realmente especies separadas o simplemente subespecies o poblaciones distintas de una misma especie? Tradicionalmente, la definición biológica de especie enfatiza el aislamiento reproductivo. Dos poblaciones son especies diferentes si no pueden reproducirse entre sí o si su descendencia es estéril. Pero los humanos y nuestros primos evolutivos desafían esta definición. Quizás sería más preciso pensar en el género Homo durante los últimos 2 millones de años no como un árbol con ramas claramente separadas, sino como una red compleja con múltiples linajes, que ocasionalmente se entrecruzaban y mezclaban, creando un flujo genético continuo, pero irregular a través del tiempo y el espacio. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para cómo entendemos nuestra propia identidad como especie. No somos el producto de un único linaje puro que evolucionó de manera aislada, sino una amalgama, una síntesis de múltiples linajes humanos que convergieron en el pasado relativamente reciente. El descubrimiento del ADN fantasma en las poblaciones africanas occidentales
tiene implicaciones que van mucho más allá de la simple curiosidad científica sobre nuestro pasado evolutivo. Este ADN arcaico no es simplemente un vestigio inerte de encuentros antiguos. Algunos de estos genes han sido mantenidos por la selección natural porque confieren ventajas adaptativas a sus portadores. Los investigadores han identificado varios de estos segmentos de ADN arcaico que parecen estar relacionados con funciones biológicas importantes. Algunos están involucrados en la regulación del sistema inmunológico, particularmente en genes que codifican receptores de antígenos leucocitarios humanos, conocidos como HLA, que son cruciales para que nuestro sistema inmune reconozca y responda a patógenos. Esto tiene sentido evolutivo. Las poblaciones arcaicas que habían vivido en el África Occidental durante cientos de miles de años habían evolucionado adaptaciones inmunológicas específicas para los patógenos locales, las enfermedades tropicales, los parásitos y las bacterias que poblaban ese entorno. Cuando los Homo sapiens se cruzaron con estas poblaciones arcaicas, adquirieron variantes genéticas que les proporcionaban una resistencia mejorada a estas enfermedades, un regalo evolutivo de incalculable valor que aumentó sus posibilidades de supervivencia en un entorno nuevo y desafiante. De manera similar, se han identificado segmentos de ADN arcaico relacionados con el metabolismo, particularmente con la manera en que el cuerpo procesa diferentes tipos de alimentos y nutrientes. Las dietas de las selvas tropicales son muy diferentes de las de las sabanas africanas orientales, donde los Homo sapiens se originaron, ricas en ciertos tipos de tubérculos, frutas y recursos acuáticos que requieren adaptaciones metabólicas específicas. También hay indicios preliminares, aunque aún no confirmados de manera definitiva, de que algunos de estos genes arcaicos podrían estar relacionados con aspectos de la función cerebral y el desarrollo cognitivo, aunque esta es un área de investigación extremadamente delicada y controvertida. Lo que sí podemos decir con certeza es que este ADN fantasma ha contribuido a la diversidad genética de las poblaciones africanas modernas, y esa diversidad es un recurso evolutivo valioso que aumenta la capacidad de adaptación de nuestra especie ante desafíos futuros. Mirando hacia adelante, este descubrimiento abre múltiples líneas de investigación fascinantes. Los paleogenetistas están ahora examinando con renovado interés las poblaciones de otras regiones africanas, buscando señales de introgresión arcaica adicional. Estudios preliminares sugieren que podría haber múltiples linajes fantasma, no solo uno, que contribuyeron genéticamente a diferentes poblaciones africanas en diferentes momentos y lugares. África, después de todo, es un continente vasto con una tremenda diversidad de ambientes, y no hay razón para pensar que un único modelo simple pueda explicar la compleja historia evolutiva de todas sus poblaciones humanas. Cada nuevo genoma secuenciado, cada nueva población estudiada, potencialmente revela capas adicionales de esta historia entrelazada. Al mismo tiempo, hay una esperanza persistente de que algún día se descubran fósiles que puedan ser atribuidos definitivamente a esta especie fantasma. Las expediciones paleontológicas se están intensificando en regiones del África Occidental que históricamente han sido poco exploradas. Y las nuevas tecnologías, como el análisis de ADN antiguo extraído de sedimentos de cuevas, incluso en ausencia de huesos, están abriendo posibilidades que hace una década parecían ciencia ficción. La búsqueda de los humanos fantasma nos obliga a reconsiderar completamente nuestra comprensión del paisaje evolutivo africano durante el Pleistoceno medio y tardío. Ese vasto período que abarca desde hace 600.000 años hasta hace apenas 12.000 años, cuando terminó la última glaciación y comenzó el Holoceno, la época geológica en la que aún vivimos. Durante décadas, los paleoantropólogos han enfocado su atención en el África Oriental, particularmente en la región del Gran Valle del Rift, esa dramática cicatriz geológica que atraviesa el continente de norte a sur, donde las condiciones de fosilización excepcionales y la actividad volcánica que proporciona capas de ceniza perfectas para la datación han revelado una secuencia extraordinaria de ancestros humanos. Desde los australopitecos de hace 3 millones de años, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus
Hasta los primeros Homo sapiens, anatómicamente modernos, de hace 300.000 años, el África Oriental ha sido considerada la cuna indiscutible de la humanidad. Pero esta concentración de hallazgos en una sola región ha creado lo que los científicos llaman un sesgo de muestreo. Tendemos a pensar que la evolución humana ocurrió principalmente donde encontramos los fósiles, cuando en realidad debería ser al revés. Deberíamos reconocer que encontramos fósiles principalmente en los lugares donde las condiciones geológicas favorecen su preservación, no necesariamente donde ocurrieron los eventos evolutivos más importantes. El descubrimiento del ADN fantasma nos recuerda dramáticamente que vastas regiones de África, particularmente las selvas tropicales del occidente y el centro del continente, albergaron poblaciones humanas y casi humanas durante cientos de miles de años. Poblaciones que evolucionaron, se adaptaron, desarrollaron culturas y tecnologías, y finalmente se mezclaron con nuestros ancestros directos. Todo ello sin dejar prácticamente ningún rastro en el registro fósil convencional. Imaginen las implicaciones. Si una especie humana arcaica pudo persistir en África Occidental hasta hace 50.000 años sin que tengamos evidencia fósil clara de su existencia, ¿cuántas otras poblaciones arcaicas podrían haber existido en otras regiones mal exploradas o con condiciones de preservación pobres? ¿Qué otras historias permanecen ocultas en los genomas de poblaciones modernas que aún no han sido estudiadas con el detalle necesario? Los genetistas han comenzado a desarrollar modelos computacionales cada vez más sofisticados para inferir la historia demográfica de estas poblaciones fantasma a partir únicamente de la evidencia genética. Estos modelos funcionan como una especie de máquina del tiempo estadística. Toman las variaciones genéticas observadas en poblaciones modernas y trabajan hacia atrás, reconstruyendo los patrones de división de poblaciones, tamaños efectivos de población, tasas de migración y eventos de mezcla que podrían haber producido los patrones observados. Es un trabajo extraordinariamente complejo que requiere supercomputadoras y algoritmos avanzados, pero los resultados son fascinantes. Según estos modelos, la población fantasma del África Occidental probablemente nunca fue muy numerosa, quizás compuesta por unos pocos miles de individuos en cualquier momento dado, distribuidos en pequeños grupos familiares a lo largo de un territorio vasto. Este tamaño poblacional pequeño tiene sentido cuando consideramos el entorno. Las selvas tropicales, aunque ricas en biodiversidad, no sustentan densidades humanas tan altas como las sabanas, porque la proteína animal es más difícil de obtener y los recursos están más dispersos. Los grupos probablemente eran nómadas estacionales, moviéndose entre diferentes áreas de su territorio, siguiendo la disponibilidad de frutas, nueces, tubérculos y oportunidades de caza. Uno de los aspectos más intrigantes y desconcertantes del ADN fantasma es lo que nos revela sobre los límites de la compatibilidad genética entre linajes humanos divergentes. Los 600.000 años de separación evolutiva entre los Homo sapiens y esta especie arcaica representan aproximadamente 24.000 generaciones, asumiendo un tiempo generacional promedio de 25 años. Durante ese período masivo, ambos linajes acumularon miles de mutaciones diferentes, experimentaron presiones selectivas distintas y evolucionaron en direcciones separadas. Sin embargo, cuando finalmente se encontraron, sus genomas aún eran lo suficientemente compatibles como para producir descendencia híbrida, viable y fértil. ¿Cuál es el límite de esta compatibilidad? Sabemos que los humanos modernos no pueden reproducirse con ningún primate vivo. La separación evolutiva entre los humanos y los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, ocurrió hace aproximadamente 6 millones de años, y esa brecha es simplemente demasiado grande. Los cromosomas han cambiado demasiado, los sistemas genéticos son demasiado divergentes. Pero en algún punto, entre 600.000 años de separación que claramente permite la reproducción y 6 millones de años que claramente no lo permite, existe un umbral, un punto de no retorno, más allá del cual dos linajes se vuelven reproductivamente incompatibles de manera permanente. Los estudios de biología evolutiva en otras especies sugieren que este umbral varía enormemente,
dependiendo de múltiples factores: la velocidad de evolución cromosómica, el tamaño efectivo de las poblaciones, el grado de aislamiento geográfico y simplemente el azar de qué mutaciones específicas ocurren en cada linaje. Lo notable de los homínidos es que parecemos haber mantenido la compatibilidad reproductiva a través de periodos extraordinariamente largos de separación evolutiva. Esto podría deberse en parte a nuestro tiempo generacional relativamente largo comparado con otros mamíferos. Reproducirse más lentamente significa acumular mutaciones más lentamente, lo que extiende el período durante el cual los linajes divergentes permanecen compatibles. También podría estar relacionado con el hecho de que muchas de las diferencias más dramáticas entre diferentes especies humanas son relativamente superficiales desde un punto de vista genético. Diferencias en la forma del cráneo, el tamaño del cerebro o las proporciones corporales pueden resultar de cambios en genes reguladores que controlan el desarrollo más que de diferencias masivas en el código genético subyacente. Pero hay otro factor que los científicos están comenzando a apreciar: el papel de la selección sexual y las preferencias de apareamiento en la determinación de qué genes arcaicos persistieron en las poblaciones híbridas y cuáles fueron eliminados rápidamente. No todos los genes arcaicos que inicialmente ingresaron al acervo genético de los Homo sapiens a través del mestizaje permanecieron allí a largo plazo. Algunos fueron activamente eliminados por la selección natural porque reducían la aptitud biológica de sus portadores, quizás porque causaban incompatibilidades sutiles con otros genes, o porque estaban mal adaptados al estilo de vida de los Homo sapiens. Los estudios del ADN neandertal en poblaciones euroasiáticas modernas han revelado que los genes neandertales son particularmente raros en regiones del genoma relacionadas con la función testicular y la fertilidad masculina, sugiriendo que los híbridos masculinos entre Homo sapiens y neandertales probablemente tenían fertilidad reducida, un patrón común en híbridos entre especies en muchos mamíferos. Curiosamente, análisis preliminares del ADN fantasma africano no muestran este mismo patrón tan claramente, lo que podría sugerir que la compatibilidad reproductiva entre los Homo sapiens y esta especie arcaica era ligeramente mejor que la compatibilidad con los neandertales, aunque se necesita mucha más investigación para confirmar esta hipótesis. La cuestión de la cultura, el lenguaje y las capacidades cognitivas de estos humanos fantasma es quizás la más especulativa, pero también la más fascinante. ¿Tenían lenguaje? ¿Creaban arte? ¿Enterraban a sus muertos? ¿Tenían creencias espirituales o religiosas? Sin evidencia arqueológica directa, cualquier respuesta es fundamentalmente conjetural, pero podemos hacer inferencias educadas basándonos en lo que sabemos sobre otras especies humanas arcaicas y sobre la evolución de las capacidades cognitivas. El lenguaje es probablemente el aspecto más debatido. Sabemos que los neandertales poseían el gen FOXP2 en la misma variante que los humanos modernos, un gen crítico para el control motor del habla, y que la anatomía de sus gargantas y oídos era compatible con la producción y percepción del habla articulada. Es razonable suponer que los humanos fantasma del África Occidental, con una separación evolutiva similar de nuestro linaje, también poseían alguna forma de lenguaje, aunque no podemos saber qué tan complejo o estructurado era comparado con el lenguaje humano moderno. La cuestión del lenguaje está íntimamente conectada con la del pensamiento simbólico. Esa capacidad distintivamente humana de usar símbolos arbitrarios para representar conceptos abstractos, de pensar sobre cosas que no están presentes en el momento, de planificar el futuro y recordar el pasado de manera narrativa. Los neandertales claramente poseían pensamiento simbólico. Hay evidencia indiscutible de que creaban ornamentos personales, usaban pigmentos ocre presumiblemente para decoración corporal, y en algunos sitios incluso hay indicios tentadores de lo que podrían ser pinturas rupestres primitivas. Los Homo sapiens del África Oriental ya mostraban comportamientos simbólicos hace 100.000 años o más. Cuentas de concha perforadas para hacer collares, ocre procesado con intención decorativa,
patrones geométricos grabados en fragmentos de ocre. Si tanto los neandertales como los primeros Homo sapiens tenían estas capacidades, parece probable que el ancestro común que compartimos con ellos, que vivió hace aproximadamente 600.000 años, también poseía las bases neurológicas y cognitivas del pensamiento simbólico. Y por lo tanto es razonable inferir que los humanos fantasma del África Occidental, que se separaron de nuestro linaje en ese mismo período, también las tenían. Imaginen entonces un encuentro entre grupos de Homo sapiens y estos humanos arcaicos, no simplemente como un encuentro entre animales, sino como un encuentro entre culturas, entre comunidades que poseían lenguaje, que contaban historias, que tenían nombres para los lugares y para las personas que recordaban su historia y planeaban su futuro. Cuando estos grupos se encontraban, ¿podían comunicarse? Si ambos poseían lenguaje, pero sus lenguas habían evolucionado de manera independiente durante cientos de miles de años, habrían sido mutuamente ininteligibles, tan diferentes como el chino del finlandés, o quizás más. La comunicación habría requerido gestos, demostraciones físicas, el lento desarrollo de un vocabulario compartido a través de la interacción repetida. Y sin embargo, claramente lograron comunicarse lo suficientemente bien como para que ocurriera la reproducción, lo que sugiere que al menos algunos individuos de ambos grupos pasaron tiempo significativo juntos, desarrollaron relaciones lo suficientemente complejas como para incluir el apareamiento y la crianza de descendencia híbrida. El impacto del mestizaje con poblaciones arcaicas en la evolución posterior de los Homo sapiens es un área de investigación activa que está revelando consecuencias que se extienden hasta el presente. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro origen ancestral, lleva fragmentos de ADN de estas especies extintas, fragmentos que influyen en aspectos de nuestra biología de maneras que apenas comenzamos a comprender. En las poblaciones euroasiáticas, el ADN neandertal ha sido asociado con una variedad de rasgos fenotípicos. Mayor grosor del pelo, mayor facilidad para acumular grasa corporal, variantes de pigmentación de piel más clara y, curiosamente, cierta susceptibilidad incrementada a condiciones como la diabetes tipo 2, la enfermedad de Crohn y algunos trastornos autoinmunes. El ADN denisovano en poblaciones tibetanas ha sido identificado como crucial para la adaptación a grandes altitudes. Una variante particular del gen EPAS1, heredada de los denisovanos, permite una oxigenación sanguínea más eficiente en condiciones de baja presión atmosférica, proporcionando una ventaja adaptativa enorme en el Himalaya y la meseta tibetana. Para el ADN fantasma africano, la investigación está en una etapa más temprana, pero ya han surgido hallazgos intrigantes. Algunas de las variantes genéticas arcaicas más prevalentes en poblaciones africanas occidentales están relacionadas con la respuesta inmune a infecciones parasitarias, particularmente la malaria, una de las presiones selectivas más fuertes que han enfrentado las poblaciones humanas en regiones tropicales durante los últimos 50.000 años. La malaria, causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por mosquitos, ha sido probablemente el mayor asesino individual de humanos a lo largo de la historia, matando más personas que todas las guerras combinadas. Las adaptaciones genéticas a la malaria son complejas y a menudo vienen con compensaciones. La anemia falciforme, por ejemplo, proporciona resistencia a la malaria en individuos heterocigotos que portan una sola copia del gen mutado, pero causa una enfermedad devastadora en individuos homocigotos con 2 copias. Es posible que algunas de las variantes arcaicas que persisten en poblaciones africanas occidentales representen soluciones evolutivas diferentes al problema de la malaria. Soluciones que habían sido desarrolladas por poblaciones que habían vivido en áreas endémicas de malaria durante cientos de miles de años. Otros segmentos de ADN arcaico parecen estar relacionados con el metabolismo de vitamina D, crucial en entornos de selva tropical, donde la exposición directa al sol es limitada debido al dosel forestal. La vitamina D es esencial para múltiples funciones biológicas, desde la salud ósea hasta la función inmune. Y los humanos sintetizamos la mayor parte de nuestra vitamina D a través de la exposición de la piel a la luz ultravioleta del sol.
En ambientes donde esa exposición es reducida, las variantes genéticas que permiten una síntesis o utilización más eficiente de vitamina D proporcionan ventajas significativas. También hay indicios preliminares, aunque controvertidos y que requieren mucha más investigación, de que algunas variantes arcaicas podrían estar relacionadas con aspectos de la morfología corporal, particularmente con la estatura y las proporciones corporales. Las poblaciones africanas occidentales muestran una diversidad notable en estos rasgos, y es posible que parte de esa diversidad se deba a la introgresión de genes arcaicos que habían sido seleccionados en contextos ambientales específicos durante el Pleistoceno. Lo que está claro es que, lejos de ser simples curiosidades evolutivas, estos segmentos de ADN arcaico representan un repertorio adaptativo que ha enriquecido la diversidad genética humana y ha contribuido a nuestra capacidad como especie de colonizar y adaptarnos a prácticamente todos los ambientes terrestres del planeta. La pregunta de cuándo y cómo desaparecieron finalmente estas poblaciones arcaicas es tan misteriosa como su existencia misma. El mestizaje con los Homo sapiens comenzó hace aproximadamente 50.000 años, pero eso no significa necesariamente que las poblaciones arcaicas se extinguieran inmediatamente. De hecho, la evidencia genética sugiere que el flujo genético entre poblaciones pudo haber continuado de manera intermitente durante miles de años, quizás hasta hace tan solo 20 o 30.000 años. Entonces, ¿qué causó finalmente su desaparición como entidades genéticas y culturales distintas? La primera es simplemente la absorción demográfica. Si los Homo sapiens tenían números mucho mayores, cada generación de mestizaje diluiría más el componente genético arcaico hasta que dejara de existir una población identificable como arcaica. Piensen en ello como una gota de tinta en un vaso de agua. Inicialmente visible y distinta, pero con cada adición de más agua. Cada vez más diluida hasta que finalmente es indetectable a simple vista, aunque químicamente sigue estando presente en concentraciones mínimas. Este proceso no requiere ningún conflicto violento ni reemplazo agresivo, simplemente una diferencia en tamaños poblacionales y tasas de reproducción. La segunda posibilidad involucra cambios ambientales. El período entre 50.000 y 20.000 años atrás incluyó fluctuaciones climáticas dramáticas, particularmente la transición hacia el último máximo glacial hace aproximadamente 20.000 años, cuando las capas de hielo alcanzaron su máxima extensión en las latitudes altas y los trópicos experimentaron condiciones más secas y frías. Estos cambios habrían alterado significativamente las selvas tropicales de África Occidental, fragmentándolas en refugios más pequeños y aislados, reduciendo los recursos disponibles y potencialmente comprimiendo las poblaciones humanas en áreas más limitadas, donde el contacto y la competencia serían inevitables. Las poblaciones pequeñas son inherentemente vulnerables a la extinción. Eventos aleatorios como enfermedades, desastres naturales locales o simplemente la mala suerte reproductiva en unas pocas generaciones pueden llevar a la desaparición de un grupo que ya es numéricamente reducido. La tercera posibilidad, más especulativa pero no descartable, es que los Homo sapiens poseían alguna ventaja competitiva significativa, quizás cultural o tecnológica, que les permitió desplazar a las poblaciones arcaicas. Alrededor del mismo periodo en que ocurría el mestizaje en África Occidental, los Homo sapiens, en otras partes del continente, estaban experimentando lo que los arqueólogos llaman la Edad de Piedra Tardía, o LSA por sus siglas en inglés, caracterizada por innovaciones tecnológicas significativas. Herramientas de piedra más sofisticadas y especializadas. El desarrollo de proyectiles como arcos y flechas que permitían la caza a distancia, anzuelos de hueso para la pesca, agujas para coser ropa y evidencia cada vez más elaborada de arte, ornamentación y comportamiento simbólico complejo. Si los Homo sapiens que se encontraron con las poblaciones arcaicas poseían estas tecnologías superiores, habrían tenido ventajas significativas en la adquisición de recursos
lo que a largo plazo podría haber resultado en tasas de supervivencia y reproducción más altas. Sin embargo, es importante evitar narrativas simplistas de reemplazo violento o superioridad cultural absoluta. Esas historias satisfactorias, pero probablemente inexactas, de una especie avanzada conquistando brutalmente a una especie primitiva. Narrativas que históricamente han sido usadas para justificar atrocidades contemporáneas mediante analogías falsas con el pasado prehistórico. El estudio del ADN fantasma también plantea preguntas profundas sobre la identidad y lo que significa ser humano. Durante la mayor parte de la historia moderna, hemos operado bajo el supuesto implícito de que Homo sapiens es una categoría claramente definida, un grupo con fronteras precisas que nos separa de otras especies. Pero la evidencia genética está demostrando que esta visión es demasiado simplista. Somos una especie mosaico, un collage genético que incorpora herencia de múltiples linajes humanos que convergieron en nuestro pasado reciente. Esta realización tiene implicaciones no solo científicas, sino también filosóficas y éticas. Si reconocemos que nuestros ancestros se mezclaron con otras especies humanas, que compartieron genes y presumiblemente también cultura, conocimiento y experiencias con estos otros humanos, ¿cambia eso nuestra comprensión de lo que nos hace únicos como especie? Por un lado, podría verse como algo que nos hace menos especiales. No somos el resultado de una única línea evolutiva pura, sino una mezcla híbrida. Por otro lado, y esta es quizás la perspectiva más enriquecedora, esta hibridación representa una forma de continuidad, un reconocimiento de que múltiples experimentos evolutivos en humanidad, múltiples formas de ser humano, contribuyeron a lo que somos hoy. Los neandertales no se extinguieron completamente. Viven en fragmentos dentro de nosotros. Los denisovanos persisten en las poblaciones asiáticas y oceánicas. Y estos humanos fantasma del África Occidental, sin nombre y sin rostro conocido, continúan existiendo en el ADN de millones de personas. En este sentido, la extinción de estas especies no fue total, sino una transformación, una integración en el flujo genético más amplio que eventualmente se convirtió en la humanidad moderna. Esta perspectiva también debería hacernos más humildes sobre nuestro lugar en la naturaleza y sobre la contingencia de nuestra existencia. No fuimos la única solución evolutiva al problema de ser humano, y no estaba predeterminado que seríamos nosotros, los Homo sapiens, quienes eventualmente nos convertiríamos en la única especie humana superviviente en el planeta. Si las circunstancias históricas hubieran sido ligeramente diferentes, si los cambios climáticos hubieran favorecido diferentes regiones, si las poblaciones arcaicas hubieran sido más numerosas, o los Homo sapiens menos exitosos en su expansión, el resultado podría haber sido muy diferente. Podríamos imaginar un mundo alternativo, donde múltiples especies humanas coexistieran hasta el presente, quizás desarrollando relaciones complejas de competencia, cooperación y coexistencia, un mundo mucho más parecido al que existió durante la mayor parte de los últimos 2 millones de años, cuando múltiples especies del género Homo compartían el planeta simultáneamente. El hecho de que nosotros, los Homo sapiens, seamos ahora la única especie humana superviviente es un resultado relativamente reciente y no inevitable de la historia evolutiva. Y paradójicamente, llevamos dentro de nosotros las huellas genéticas de esas otras humanidades que ya no caminan físicamente sobre la Tierra, pero que contribuyeron a nuestra composición genética y, por lo tanto, a quienes somos biológicamente. Cada vez que alguien de ascendencia africana occidental activa una respuesta inmune que depende de una variante genética heredada de estos humanos arcaicos, cada vez que esa variante genética contribuye a su supervivencia o éxito reproductivo, los genes fantasma están siendo seleccionados positivamente. Están demostrando su valor adaptativo. Están literalmente viviendo en el presente a través de sus efectos en organismos vivos. Si este viaje a través de los secretos genéticos más profundos de nuestra especie ha despertado tu curiosidad sobre los misterios de nuestros orígenes,